Bueno, hermanos, yo doy gracias al Señor por hermanos que me animan a estudiar, y doy gracias al Señor por eso. Y también he aprendido de otro hermano que me ha dicho siempre: siéntete en confianza en el Señor. Y algo muy importante también, hermanos, es no olvidar, como dijo el apóstol Pablo: lejos de mí es el gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 6. Y vamos a empezar con ese versículo y después vamos a continuar con nuestro estudio. Y vamos a leer en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 20. Lo tienen todos y dice así la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 6, 20. Porque habéis sido, dice, comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oremos. Señor, gracias, Señor, por hoy día. Y Padre, pedimos en esta tarde, Señor, para que abra nuestra mente, nuestro corazón, Señor, a buscar la rectitud, a la obediencia de tu palabra, Señor. Ten piedad, Señor, de mí. Ayúdanos, Señor, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos en esta tarde. Esto pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, vamos a ver este estudio acerca de la ley. De la ley vamos a estudiar y vamos a ver dos clases de obediencia que nosotros encontramos en la palabra del Señor, que están conectados. Y vamos a ver uno, y lo puedes poner, Jackie, si tú gustas, los dos, acerca de la obediencia basada en el legalismo. Y también vamos a ver el segundo, que es la obediencia basada en la gracia. Y vamos a tener estos dos ahí presentes, pero vamos a ver primero lo que es la obediencia basada en el legalismo. Y nosotros vamos a ver cuál es la diferencia de los dos, explicar un poquito. Y vamos a abrir también nuestras Biblias, y ustedes también tendrán tiempo para en casa también leer. Y el tema que vamos a ver son estos dos. Y nosotros creo que cuando vemos el número 1, la obediencia basada en el legalismo, vamos a ver lo que es la obediencia basada en lo que era el Antiguo Testamento. Y cuando vamos a ver esta obediencia de lo que era el Antiguo Testamento, nosotros vamos a retroceder a los tiempos de Moisés, y vamos a ver lo que Dios, sabemos que Dios, ¿qué le dio a Moisés? Fueron los 10 mandamientos. Y después de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, le da hay un proceso que tenía que continuar. Y después de los 10 mandamientos sabemos que le dio la manera de cómo iba él a construir el tabernáculo. Y después del tabernáculo, él escogió también qué clase de maderas iban a usar, qué tipo de colores. Entonces, él dio una estructura en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, y le dio todo específicamente, Dios medido milimétricamente todo, como se tenía que hacer en el Antiguo Testamento, y le da todo el diseño y con precisión, porque sabemos que Dios es un Dios de orden. Y nosotros vamos a ver algo. Yo voy a leer, no sé si ustedes quieren leer en Éxodo capítulo 39, versículo 32, cuando pues Moisés, Éxodo 39, y en Éxodo ahí 39, versículo 32, y dice así: que fue acabada toda obra del tabernáculo, dice del tabernáculo, del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, y así lo hicieron. Y en todo Éxodo, usted puede tomar tiempo en leer el libro de Éxodo, donde vemos cómo Dios explica todo, cómo tiene que hacerse, y en preparación. Y cuando nosotros vamos un capítulo más adelante de Éxodo 40, 32, vemos que de qué manera también Dios escogió a Aarón, que eran los sacerdotes que tenían que estar, eran los sacerdotes que tenían que tomar los corderos que el pueblo presentaba, y ellos podían presentarse delante de la presencia de Dios. Y cuando leemos algo que dice que Moisés y Aarón
y sus hijos, dice, lavaban sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, dice, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Era una ley muy estricta, era una ley especialmente que se tenía que hacer al pie de la letra, y después nosotros encontramos que dice ahí en Éxodo 40, 34, entonces dice que una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó, dice, el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, dice, los hijos de Israel se movían a todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, dice, no se movían hasta que el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Quiere decir que el pueblo de Israel acampaba alrededor, era serio, era muy serio, y todos tenían que guardar específicamente todo al pie de la letra sin ninguna falla. Y cuando vemos nosotros esto, podemos decir al pie de la letra. Y yo creo que hay un ejemplo ahí en Levíticos capítulo 10, cuando los hijos de Aarón presentaron, que dice, un incienso extraño a Dios. ¿Y qué pasó? Que Dios los mató, Dios los consumió. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que desea la obediencia. Y ellos desobedecieron a lo que Dios había establecido, y por esa razón ellos, cuando ellos van, ofrecen incienso, ¿qué hizo Dios? Los consumió. Y nosotros vemos también otro ejemplo cuando David movió el arca y había un grupo específico, los que tenían que hacer eso, de mover el arca para otro lugar. No era cualquiera solo por ser israelita podía ponerse cerca del arca, sino era un grupo específico que Dios había ordenado. Y dice que iba y de repente la arca se iba cayendo y él, por querer ayudar, tocó la arca y murió. Y eso infundió temor en el pueblo de Dios, porque decía que la presencia de Dios generaba una obediencia y un temor en el corazón de nosotros. Y cuando nosotros vemos todo esto, lo que el pueblo de Israel tenía que vivir estrictamente bajo la ley. Lo que hemos visto nosotros, y si ustedes quieren leer más en Éxodo, Levítico y Deuteronomio, usted va a encontrar todo lo que el orden, específicamente lo que Dios deseaba y que todo se tenía que hacer. Y nosotros vemos todo eso, y cada israelita tenía que cargaba, como dice Pablo, un yugo, un peso de presentar, tener cada año por cualquier cosa, tener que presentar siempre una ofrenda a Dios para perdón de cualquier cosa. Y esto es lo que vemos en la ley, la obediencia del Antiguo Testamento. Y nosotros ya tenemos conciencia de esa ley y de los 10 mandamientos y cómo tenía que ser todo eso. Ahora nosotros vamos a ver, y estamos hoy día, por la gracia de Dios, viviendo en la obediencia basada en la gracia. Y si me van siguiendo y si van captando un poquito, entendemos qué era lo del Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento, la obediencia. Ahora nosotros estamos en la obediencia basada en la gracia. Y esa obediencia basada en la gracia, nosotros vivimos, gozamos, disfrutamos de otra obediencia a la cual yo puedo vivir viendo la generosidad y la bondad de Dios. Y esa generosidad y esa misericordia que Dios tiene con nosotros cada día de perdonarnos, porque vivimos nosotros en la otra obediencia, que es la obediencia de la gracia de Dios, donde no tengo que traer un cordero o una oveja, venir a presentarlo a la iglesia o al templo por expiación de mis pecados, porque todo eso se acabó, porque Cristo lo hizo posible en la cruz, cuando Él murió en la cruz. Él hizo posible todo eso cuando Él fue a la cruz y murió por nuestros pecados, y ahora por eso yo puedo disfrutar de esa gracia a la que nosotros llamamos hoy día la obediencia de la gracia. Y de la obediencia de la gracia, ¿qué es lo que Dios ve primero en mi corazón? Dios va a ver, cuando yo disfruto de esa gracia,
lo que Él ve en mi corazón es que si de verdad yo tengo una disposición sincera a obedecerle a Dios. Aunque a veces nosotros le fallemos, el Señor nos considera en su amor obedientes porque Dios nos ve a través de Cristo y de su Hijo. Así que nosotros somos libres, pero libres para no hacer lo que yo quiero hacer, sino hacer la libertad que Cristo nos ha dado es para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, esto me lleva a entender lo que es la obediencia a la gracia porque ya no hay ley. Bueno, ahora no estoy diciendo que por favor digan que yo dije, luego van a decir al pastor que yo estoy diciendo que ya no hay ley, que la ley no existe, porque pero la ley del Antiguo Testamento, hermano, sigue vigente. Está conectada con la ley, con hoy día. Y no nos olvidemos, porque la ley para nosotros es un instrumento que nos revela la dimensión del pecado y la ley nos lleva a ver la realidad espiritual en la que nosotros estamos, en la cual yo me encuentro. Y es ahí donde muchos de nosotros entendimos y comprendimos nuestro pecado y buscamos al Señor para buscar y obtener lo que es el perdón de pecados y la vida eterna. ¿Qué fue por medio de la ley? Porque la ley nos dirige. La ley es, como decía un hermano, es como cuando uno va manejando y se le enciende al tablero algo rojo y es un detector que algo está mal en la vida. Y eso es la ley, nos dirige a nosotros a ver la manera de que nosotros estamos, nuestra condición espiritual. Y es ahí cuando el Espíritu de Dios obra en nosotros, como hemos cantado sublime gracia, el Señor nos ha alcanzado a nosotros. Ahora nosotros obtenemos lo que es la vida eterna y ahora nosotros entendemos, y yo creo que alguno de ustedes se tiene que acordar de cuál fue el día, la hora, la fecha, el mes, el año en que usted aceptó a Cristo. ¿Usted se acuerda? ¿Usted entiende? Y el día que usted aceptó al Señor, ahora nosotros somos ¿qué? Perdonados, salvados, lavados por la sangre de Cristo. Y ahora nosotros, como dice Romanos 5:1, somos justificados y somos lavados y somos limpiados por la sangre de Cristo. Y dice Romanos 8, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gracias a Dios por eso, hermanos. Ahora, pero lo que yo quiero llegar, hermanos, es a que nosotros entendamos una cosa. Que si yo ya pertenezco al Señor, si yo ya soy cristiano, si soy una nueva criatura, esto va a evidenciar algo diferente en mí. Va a diferenciar de una manera distinta. Porque quien se entrega a Cristo, ¿qué pasa, hermanos? Una persona que entrega a Cristo pone su vida en las manos del Señor. Ahora, ¿quién, después de yo ser propietario de mi propia voluntad, de mis propias decisiones, ahora quién es el propietario de mi vida? Es Dios. Ahora, ¿quién controla y dirige mi vida? Es el Señor. Bien, ahora, esto me va a llevar a una reflexión, a ver, para que yo pueda pensar como cristiano. De que yo cada día, y eso es muy importante, que yo cada día, que por la gracia de Dios, yo pueda generar frutos en mi vida espiritual y de un crecimiento que el Señor quiere para uno de nosotros como cristianos. Y que nosotros podamos construir un tesoro espiritual en nuestra vida. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos anhelar. ¿Y cómo? Es cuando nosotros vamos a la palabra de Dios. Dice Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen y los que guardan la palabra del Señor. Y como dice Proverbios 3:4, que escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia delante de Dios. Hermanos, y si nosotros estamos en el poder de la palabra, y si nosotros estamos en la palabra del Señor, eso en nosotros, en nuestra vida, va a generar una obediencia. Y seamos honestos nosotros, yo muchas veces, a veces nosotros obedecemos a Dios
pero a veces lo queremos, pero realmente a veces no queremos obedecerlo. Eso lo dijo en el hermano MacArthur que estamos estudiando en el estudio, que a veces nosotros obedecemos a Dios, pero por dentro realmente no queremos hacerlo. Y es interesante porque cuando nosotros vemos esto, estamos viendo en nosotros es que vamos a ver una conversación que un discípulo tuvo. Y vamos a ir a Lucas capítulo 11, versículo 28 para ver. Yo sé que ese no es el tema, pero me pareció muy interesante. Lucas capítulo 18. Y vamos a leer Lucas 18 y vamos a ver del 18 al 19. Váyanme siguiendo y dice así la palabra del Señor. Hablando de el joven rico, que un hombre principal le preguntó al Señor diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pues Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y después le dice: los mandamientos, ¿sabes? Dice: no adulterarás, dice: no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven rico le dijo: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús va realmente al corazón de él y dice: bueno, una cosa te falta. Y le dijo: vende todo lo que tienes y sígueme. Y nosotros ya sabemos la respuesta, que no lo hizo. Pero ese no es el tema, pero lo que quiero que veamos es que acá Pedro está viendo y está muy de cerca siguiendo la conversación, porque lo vamos a ver versículo 28, que Pedro está viendo la conversación y se mete en la pregunta. Después hay una pregunta y él sale luego y él responde y él dice al maestro: entonces Pedro dijo: aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y lo que Pedro está diciendo es que nosotros tenemos un comportamiento distinto. Mira todo lo que nosotros hemos dejado, hemos abandonado por seguirte a ti. Y hermanos, eso nos lleva a nosotros a ver dos tipos, tal vez pongámoslo acá en una ilustración, a ver dos tipos, que hay creyentes que obedecen y hay creyentes que no obedecen. Pero los que obedecen son cristianos que siempre tienen una disposición sincera al Señor, porque lo hacen en obediencia, para obedecer al Señor con mucho amor, con mucha humildad hacia el Señor. Y esto va a fluir y va a generar en nosotros, como hemos visto en el título, el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Ahora pensemos en esto, porque esto es muy importante, porque a medida que yo y usted, nosotros estudiamos la palabra de Dios, sea acá en la iglesia, sea por otro hermano, sea si a usted le gusta escuchar la radio, o si a usted le gusta tomar cursos bíblicos, o si usted tiene por correo, veremos que en todos los principios de la palabra del Señor y en todos los estudios, ¿qué es lo que Dios quiere siempre en nuestro corazón? Es que le obedezcamos. En nuestro corazón, ¿y qué va a hacer el Señor? Va a derramar bendiciones y gozo. Ahora, hay otra manera también que nosotros podemos obedecer a Dios, y eso es mecánicamente. A veces queremos hacer como el joven rico todas las maneras posibles de querer agradar a Dios, y lo vamos a ver más adelante, pero realmente no queremos hacerlo y eso no genera gozo. Y eso no sirve. Yo creo que eso sería existencia. Ahora, ¿cuáles son las actitudes correctas si usted y yo tenemos un corazón de obediencia y manifestamos una buena actitud correcta hacia Dios? Aunque a veces le fallemos así de chiquitito, Dios siempre nos ve con un espíritu de obediencia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Él ve ese espíritu de obediencia en nosotros? Porque Él ve mi corazón por dentro. Y nosotros le vamos a hacer una pregunta. Como Pedro, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas?
Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que Pedro lo amaba, pero muchas veces Pedro se equivocaba. Pero el Señor sabía que Pedro le amaba. Y dice la palabra que Pedro lloró y se entristeció y se arrepintió. Y nosotros, bueno, ese es otro tema de ver la vida de Pedro. Pero esa es la pregunta, hermanos. Cuando Dios mira mi corazón y mira su corazón, ¿qué es lo que Dios ve? Lo ve que uno quiere obedecerlo. Lo ve si usted y yo tenemos una sincera disposición para obedecerlo. Lo ves si yo todos los días trato de experimentar esa experiencia de caminar día a día con el Señor. Algunos de nosotros decimos, bueno, yo no necesito hacerme esas preguntas porque yo obedezco a Dios. Pero como decía al principio, muchas veces nosotros obedecemos a Dios, pero realmente no queremos hacerlo. Y eso nos va a llevar a nosotros a convertirnos en solamente creyentes. Y estamos estudiando, hermano, lo que es la obediencia de la gracia. Hablaba con el pastor, le digo, los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que presentar la ofrenda a Jehová. Y ellos tenían que amarrarse unas campanitas y un lazo. Y tenían que entrar y pasar sobre la cortina. Y los otros sacerdotes, si dejaban de escuchar las campanas, tenían que jalar el lazo, porque había muerto, Dios lo había fulminado. ¿Por qué? Porque había encontrado pecado en la vida de él. Y nosotros aquí, hablamos por la gracia de Dios, nos podemos parar por esa gracia. Pero si viviéramos allá, cualquiera de nosotros que pasara a cantar o hacer algo, muriéramos aquí en el instante. Y a eso es lo que yo quiero llegar, es que nosotros podamos entender la obediencia de la gracia, que no requeremos tener todas esas cosas exteriores, pero Dios desea que nosotros pongamos nuestro corazón a la voluntad de Dios. Y que nosotros nos convirtamos realmente en cristianos, que seamos creyentes y discípulos de Cristo. Porque nosotros vamos a ver la diferencia, que muchas veces nomás hay creyentes, pero no hay discípulos. Y todo eso que se va degenerando de no obedecerle al Señor, nos vamos convirtiendo en solamente ser discípulos. Y nosotros sabemos que un discípulo, ¿qué significa ser un discípulo? Significa seguir a Jesús. Y un discípulo no significa solamente admirarse de caminar cerca de Él o admirar sus enseñanzas o admirar los milagros que Él hacía. Ahora, si retrocedemos a los tiempos de Jesús, a los tiempos de los apóstoles, decir yo soy un discípulo de Cristo significaba una entrega total al Señor. Incluso uno era la sentencia de muerte. Y a lo que quiero llegar, hermanos, es que nosotros hoy día vemos muchas iglesias y las muchas iglesias están llenas de personas. Y es una cantidad de iglesias que podemos ver acá en Centroamérica, en Sudamérica, que hay muchas iglesias, y aún en nuestras iglesias, hermanos, muchas iglesias, pero poca espiritualidad en la vida de cada creyente. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos qué es obedecer la palabra de Dios. Y hoy día, lamentablemente, nuestras iglesias solamente tienen creyentes. Porque no entienden qué es ser y no entendemos a veces nosotros qué es ser un discípulo. Y quiero que veamos qué es un creyente. Un creyente solamente asiste a la iglesia. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo entiende, comprende qué es la iglesia. El creyente se queja que lo llamen, que lo animen, que lo visiten. ¿Qué hace un discípulo? Él llama, él visita, él anima.
El creyente solamente abre la Biblia el día domingo y si es posible el miércoles, y si no tiene Biblia trae el teléfono y no digo nada con eso, y lo abre el teléfono, ve lo que estudiaron, los versículos, solamente 2 días lo lee, será miércoles, será domingo, y eso es todo y se va para la casa. Ese es el creyente. El discípulo es que él siempre estudia la Biblia, lee la Biblia, además de leerla, la obedece y además de obedecerla, la enseña. Es la diferencia entre un creyente y un discípulo. El creyente siempre está diciendo que oren por él. El discípulo siempre busca orar por los demás. El creyente espera que le asignen alguna tarea, que sea para salir a evangelizar. El discípulo no espera que le asignen tarea, él está dispuesto y sale a evangelizar. El creyente solamente suma, el discípulo de Cristo multiplica. El creyente se queja que no lo aman en la iglesia. El discípulo ama a los demás y a la iglesia. Y el creyente tiene como objetivo sentarse y llegar al cielo. El discípulo tiene como objetivo ganar almas para Cristo y busca. Y ese día, un día hablando con el pastor hablamos de eso y me decía que todo discípulo es creyente, pero que no todo creyente es un discípulo, es la diferencia. Y ahora que nosotros vemos claro, eso me va a generar a mí una pregunta. A mí, a usted. ¿Es usted un discípulo o es un creyente? Ahora que vemos claro lo que la palabra de Dios dice, ahora tengo que escoger qué quiero ser. Y es triste, hermanos, a veces saber que hay creyentes que son cristianos de 30, 20, 25, 7 años, 2 años, pero no crecen y no crecemos. ¿Cuál es la razón? Es porque nosotros, el creyente, sigue abrazando el pecado. Ahora creo que entendamos claro cuál es la obediencia de la gracia. Y por amor el Señor no nos consume. Esa es la obediencia a la gracia. De buscar al Señor. Cómo Dios ve mi corazón. Si lo ve con disposición para obedecerlo. Si ve disposición para amarlo. Ahora, si yo soy un creyente y no estoy valorando lo que la gracia que hay hoy día en la obediencia a la gracia, yo puedo madurar. ¿Queremos ser cristianos que amemos la obediencia a la gracia? Podemos hacerlo, podemos madurar. ¿Y cómo lo conseguimos? ¿De qué manera yo puedo conocer esa victoria en mi vida? Leamos en segundo tema, primero de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, dice, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora aquí nosotros vemos que el Señor pone una imagen que es un niño recién nacido y nosotros sabemos que anhela un niño, es alimento, necesita crecer. Y algunos, otros hermanos dicen, no, ese texto es solamente para los hermanos bebés en Cristo.
que acaban de aceptar a Cristo hace un mes, hace un año, hace 4 meses, y son nuevitos, son nuevos en Cristo. Ellos necesitan este versículo, necesitan este texto bíblico. Pero la verdad que no, eso es para toda la iglesia, eso es para todos los hermanos que algunos tienen 30, 25, 15, 10 años, 2 años de ser cristianos. Y esto nosotros, ¿por qué? Porque va a poner un ejemplo en nuestra vida cotidiana para ver la necesidad que es lo que necesita un niño recién nacido, es alimento. Y cuando nosotros vemos acá el alimento y la leche espiritual, dice, se aplica como ejemplo a lo que es espiritual y sería en sinónimo de lo que es la palabra de Dios, que debe desear uno. Y eso tiene que ver que nosotros podamos desear, cuando dice desear como niños recién nacidos, dice la leche espiritual, eso tiene que producir en nosotros realmente un profundo anhelo para estudiar la palabra del Señor, fervientemente a leer, a estudiar, a madurar, a crecer en espíritu de obediencia. Y eso se va a generar si nosotros lo hacemos. Y dice la Biblia no adulterada, para que dice no adulterada. Y cuando dice no adulterada, hermanos, a veces nosotros, como lo decía, a veces vemos en nuestra vida, muchas veces, vidas debilitadas espirituales, a veces sin gozo, y realmente no estamos obedeciendo al Señor. ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos abrazando el pecado, seamos honestos, y nosotros estamos acomodando la palabra de Dios a mi manera de pensar, y no estoy poniendo la palabra del Señor a la manera que Dios quiere que yo la obedezca. Y por eso dice la Biblia en 1 Pedro, desead como niños recién nacidos, porque eso es lo que yo tengo que hacer, desear, para que yo pueda tener un progreso espiritual. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque lo vamos a tomar con obediencia y seriedad la palabra del Señor. Y veremos nosotros de verdad que el Señor va a ir transformando en nosotros verdaderos cristianos, creyentes, discípulos de Cristo, que realmente aman y queremos obedecer la palabra del Señor. Pero se hará con amor, hermanos, se hará siempre con obediencia y siempre una cosa más, hermanos, teniendo seriedad a la palabra del Señor. Y pidámosle, como me decía un hermano, pidámosle siempre que la gracia del Señor nos ayude a poder hacerlo en nuestra vida, para poder caminar. ¿Y cómo vamos a caminar? ¿Quiere usted, queremos? Yo estoy aprendiendo esto para mí, a veces este estudio era personal para mí, porque yo estoy viendo cosas en mi vida. Y doy gracias a Dios porque nosotros podemos caminar al Señor y tenemos que caminar, y terminaré con eso, es que nosotros podemos caminar. Si usted es un cristiano verdadero, si usted es un cristiano, desea caminar con el Señor, camine todos los días y caminemos así. Es limpiando. Usted ve cosas malas en su vida, límpielas, hermano, limpiémoslas. Camine limpiando. Usted quiere caminar un camino con gozo al Señor, en obediencia al Señor. Deje que la palabra del Señor sea ilustrada en la escoba y limpie las cosas que en nuestra vida nos están estorbando. Caminar con el Señor. Ahora, yo decido hacerlo, usted decide hacerlo. ¿Desea caminar en el poder del Espíritu, en el poder de la palabra? Hagámoslo. Pongámoslo en nuestro corazón. Y apliquemos todas las verdades bíblicas a nuestra vida para poder caminar todo el tiempo en obediencia y con la bendición del Señor y con gozo en nuestra vida aquí terrenal. Amando, obedeciendo la palabra del Señor y entendiendo la gracia que hoy nosotros podemos gozar del Señor y que por su misericordia no nos consume con fuego. Y podemos gozar, hermanos, de eso y darle gracias al Señor, pero usted decide hacerlo, ¿sí o no? Y que la alabanza al Señor sea siempre en nuestra vida a nosotros.